llevada a la praxis, es decir, a la práctica, y, y lo otro en el sentido teórico. Entonces, pues el texto indicaba así como ciertos paradigmas científicos donde se iba renovando de acuerdo a la época, por decirlo así, los paradigmas para la función de la sociedad. Entonces, pues si entendemos las ciencias sociales como esas ciencias que van en pro y en ayuda del sujeto para su estudio y para su desarrollo, también podríamos decir que la historia, y tomando el primer texto de, ¿La de historia para Pereira, qué? creo que es, Sí. de Pereira, sí, la historia para qué. Digamos que nos tocaba mucho como esa frase de conocer el pasado pues para actuar mejor en el presente. Entonces yo creo que se relaciona, pero pues eh, es una herramienta, pero pues no lo consideraría así como una ciencia como tal, yo lo consideraría más como una herramienta de las ciencias sociales. Muchas gracias. Maribel, ¿tú tenías levantada la mano? Sí, pero pues digamos que estoy de acuerdo con el compañero y voy a decir como casi, bueno, algo parecido. Digamos que yo veo como la importancia o bueno, de las ciencias sociales, como cómo nos permite reflexionar, digamos como en el desarrollo de la humanidad, ¿sí? En el sentido de que, digamos, nos brindan, son elementos que nos brindan para una buena construcción de una sociedad como más digna y equitativa, ¿sí? Entonces, como decía el compañero, claro, esto se viene que permite un conocimiento de las relaciones sociales establecidas desde diferentes tipos de época, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos que traer a colación las diferentes épocas o situaciones en las que los seres humanos se refuerzan para construir, digamos que su propia sociedad, basado también en una serie de valores y costumbres y tradiciones en las que pues nos debemos como adaptar. Eso era más o menos. Gracias, Maribel. Leonel, ¿tú también ibas a decir algo parecido? No, no, profe, pues iba a decir algo sobre, pero sobre las dos primeras preguntas. Adelante. Pues yo leí que decía que las credenciales de la ciencia como historia derivaban tres principales objetivos. Pues el primero de ellas era el propósito de registrar la verdad del pasado, la búsqueda y construcción y reconstrucción de un cuerpo y conocimientos del pasado, y las aspiraciones a estudiar las sociedades del pasado. Digamos, el estudio de la historia es principalmente una búsqueda de la verdad, aún así sabiendo que no hay una verdad absoluta. Esto se hace mediante hallazgo de pruebas y pues siempre se tiene que tener que partir de algo, digamos de algo verdadero o algo cerca a la verdad, porque si no ya no sería historia, sino sería un cuento o ya sería otro tipo de cosa. Gracias. Entonces decía que se afirmaba que el conocimiento era por completo un efecto del poder. Así es. Entonces, eh, nosotros tendríamos que conocer de nuestra historia para no volver a caer en ella misma. Así es. Muy bien. Ahora volvemos sobre ese último pedacito que dijiste. Muchas gracias. Y terminamos contigo, Fabián. Pues un poco complementando lo que dice el compañero, yo quería resaltar una frase de ese texto y es, la función del historiador no es ni amar el pasado ni emanciparse de él, sino dominarlo y comprenderlo como clave para la comprensión del presente. Así es. Entonces, como continuando esa idea del compañero y es apropiarnos de la historia pues para forjar un futuro y un futuro mejor para la sociedad. Así es. Más adelante también sobre ese último pedacito voy a volver. Bueno, chicos, pues resulta que para entender todo esto hay que hablar sobre algo mucho más grande y es la ciencia. Y es entender qué es la ciencia. Y pues la ciencia no es más que un sistema de conocimientos estructurales que investiga, analiza e interpreta fenómenos naturales, fenómenos sociales, fenómenos artificiales que tienen o que se dan en el mundo en el que vivimos. La ciencia tiene como fundamento principal la observación de los hechos y es a partir de esa observación que se generan métodos de estudio, se generan modelos de análisis, se generan teorías, que muchas veces las teorías son como, entre comillas, una verdad sobre algo que queremos investigar. ¿Por qué se dice que la ciencia busca la verdad?
porque la ciencia parte de las cosas que nosotros mismos nos hemos preguntado y nos preguntamos, nos hemos preguntado y nos preguntaremos a lo largo de toda nuestra vida. Porque si no hubiesen inquietudes, si no hubiesen dudas, si no hubiesen preguntas sin responder, pues sencillamente no habría ciencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde la revolución científica, la ciencia se ha hecho cada vez como un grupo más, se ha convertido en algo como para un grupo más cerrado de personas. Y cada vez los textos científicos y los artículos y los modelos teóricos son más difíciles de entender para la sociedad en común. Por eso también nosotros, como científicos de lo social, buscamos una democratización de la ciencia, acercar la ciencia a las personas, acercar la ciencia al mundo real, porque pues ¿para quién tratamos de dar respuesta a todas estas preguntas si no es para que la misma sociedad se beneficie de ella? A lo largo de la historia se han dado, o sea, se ha dicho que hay tres grandes ramas de la ciencia: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Todos nosotros, o la gran mayoría de los que estamos acá, sí, a excepción de si hay por aquí algún estudiante de ingeniería, todos somos científicos de lo social, porque todos estudiamos carreras que son parte o que están relacionadas de una u otra manera con las ciencias sociales. Pero no por eso tenemos que desconocer o dejar de entender a las otras dos grandes ramas de la ciencia. Las ciencias formales son aquellos conjuntos de sistemas que tienen como objeto de estudio temas muy abstractos, temas como las matemáticas, la lógica, las ciencias de la computación y la tecnología, que son temas que no vienen dados ya por el entorno ni que están influidos por el entorno, sino que de una u otra manera son construidos por nosotros mismos. Nosotros mismos construimos la lógica, nosotros mismos construimos las matemáticas y nosotros mismos construimos la ciencia. Hay otras que son las ciencias naturales, que son pues las que estudian todos los fenómenos de la naturaleza. Entonces dentro de esa tenemos la física, la química, la astronomía, la biología, la botánica, la zoología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estos dos grupos de ciencias? Las personas que conforman estos dos grandes grupos de ciencias dicen que nosotros, los que estudiamos ciencias sociales, no somos científicos, porque nosotros no estudiamos algo que está ahí ya dado y que no es falseable. Y nosotros los científicos sociales les decimos, un momento, es que el primer principio que debe regir la ciencia, según Thomas Kuhn y según Karl Popper, es que la ciencia debe ser falseable. ¿Cómo así falseable? Que la ciencia debe poderse, que si yo respondo una pregunta y emito una teoría, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el caso de los abogados, la teoría de Hans Kelsen. ¿Hans es que se llama? ¿Algún abogado que me corrija? Sí, señora, está bien. Ah, gracias, gracias. Entonces, ¿qué decía Hans Kelsen? Que la teoría, que el justnaturalismo y no sé qué y tal y cual, yo no sé qué decía Hans Kelsen porque no soy abogado. Pero llegó un momento de la historia en que la teoría de la historia del derecho, en que la teoría de Hans Kelsen era la única que teníamos. Pero después llegó alguien más y descubrió otras cosas y creó otra teoría. No sé, otra teoría del derecho, señores abogados, que sea como la que se contrapone a la de Kelsen. Ay, los abogados se quedaron en silencio. Pues sería el justnaturalismo. Lo que pasa es que Hans Kelsen pensaba que todo era el derecho positivo, que lo que estaba escrito, escrito estaba. Y la contraposición de ellos es el derecho natural, las cosas naturales. El Como podemos ver, derecho consuetudinario, ¿no? sí, como lo del quehacer de los días. Porque él Exactamente. decía lo que está escrito, escrito está. Exactamente. Entonces Sí, señor. resulta que así como en ciencias naturales también pasa eso, pues en las ciencias sociales también pasa eso. Por eso las ciencias sociales, a pesar de los grandes debates que se han dado, son consideradas una ciencia y es una ciencia que tiene como un nombre y un apellido. Son ciencias sociales y humanas. ¿Por qué ciencias sociales y humanas? Porque su objeto de estudio es tan grande que está conformado por todos nosotros. Todos nosotros somos objeto de estudio de las ciencias sociales. Y a diferencia de las ciencias naturales, que pueden estudiar, la misma biología puede estudiar todos los tipos de planticas, las ciencias sociales no puede estudiar una sola ciencia a todas las personas de su objeto de estudio, que somos los seres humanos. Entonces las ciencias sociales y humanas se han valido de una serie de disciplinas que la ayudan a entender su objeto de estudio. Se ha valido del derecho,
de la economía, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, de la teología, de la antropología, de la sociología, de la administración, de un montón de ciencias, de un montón de disciplinas que le han ayudado a entender al ser humano. Porque es que la gran característica que tienen las ciencias sociales es que las ciencias sociales son supremamente cambiantes. Lo que hoy es, mañana ya no es. Y otra ventaja que tienen las ciencias sociales es que los científicos de lo social pueden estudiar su objeto social, su objeto in situ. Es decir, nosotros como abogados, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, politólogos, internacionalistas, economistas, etcétera, 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 podemos estudiar nuestro objeto de estudio conviviendo permanentemente con él, siendo parte de su ambiente natural. Entonces es por eso que se da el debate. ¿Es que será que la historia es una ciencia? No, la historia no es una ciencia. La historia es una disciplina de las ciencias sociales. Y en este video nos van a contar un poquito más sobre cómo se ha entendido y cómo se ha estudiado la historia a lo largo de la historia, valga la redundancia. Les pido por favor que apenas empiece a rodar el video, me confirmen por el chat si se escucha. Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy de La Historiadora vamos a conocer lo que es la historia, su definición, sus objetivos, sus técnicas de investigación y para qué sirve. No te lo pierdas porque seguro que te interesa. ¡Empecemos! La historia es la ciencia que estudia los hechos o sucesos de todo tipo y de toda duración trascendentes en la vida de la humanidad, de forma sincrónica con hechos de la misma época o diacrónica, con hechos de épocas pasadas, conociendo sus antecedentes, causas y consecuencias. Por lo tanto, es la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. La dimensión temporal es esencial al concepto mismo de la historia, pues tiempo y espacio constituyen las coordenadas en que se articulan los hechos históricos. La periodización es un concepto historiográfico fundamental que deriva de la esencia misma del suceder histórico, junto a la necesidad que todo historiador tiene de manejar unas categorías que le permitan articular el objeto de sus investigaciones y exponer sus resultados. Por periodización se entiende el proceso de división y ordenación de la materia histórica en unidades, llamadas periodos, limitadas por referencias temporales. Esta periodización debe tener distintas formas según los fenómenos que se investiguen, la dimensión temporal en que se articulen y el ámbito espacial en que se considere. Los criterios que se manejen al aplicarla tienen que ser tan flexibles y dinámicos como la realidad estudiada. La misma periodización no es aplicable a cualquier orden de hechos ni a cualquier región del mundo. Si miramos la historia política de un país o parte del mundo, los criterios y hechos en los que se basa la periodización son diferentes de los de otro país o región. Por ejemplo, si dividimos la historia de España, el resultado será distinto que si lo hacemos con la de Inglaterra. O si lo hacemos con la historia de Occidente durante la Edad Media, el resultado cambiará respecto a la historia del Islam o a la del Lejano Oriente. Pero hay que tener en cuenta que dividir en periodos la historia supone aceptar el concepto de transición, es decir, el paso de un periodo a otro, que se articula siempre de forma lenta, a veces imperceptible. Como nos explicaban en la universidad, nadie se acuesta medieval y se levanta siendo moderno. Se trata de la división en historia antigua, historia media e historia moderna. Surge durante el humanismo y el protestantismo del siglo XV al ver que hay una época de renacimiento de la cultura clásica de la antigüedad en esa época, tras un largo periodo de oscuridad entre los siglos V y XV, dando como resultado el concepto de media aetas o medium tempus, y derivando en la edad o historia media, la cual se sitúa entre la antigua hasta el siglo V y la moderna a partir del siglo XV. Para ello había que buscar unos criterios históricos que marcasen el paso de una época a otra, teniendo en cuenta que en cada región o país estos criterios pueden variar. Durante el siglo XIX se acuñó por la historiografía occidental el término de historia contemporánea, al ver que lo que estaba ocurriendo en ese periodo de tiempo no tenía similitud con los hechos de la historia moderna. Las causas, consecuencias, actores y hechos principales tenían unas motivaciones distintas. Surgen transformaciones sociopolíticas, el Estado liberal, la sociedad capitalista, las revoluciones burguesas, que distan mucho de los hechos acaecidos en épocas anteriores. Con las guerras y movimientos sociales, políticos y económicos de principios del siglo XX, se observa que es otra etapa que difiere de la anterior.
lo que lleva a definir una nueva historia, como la del mundo actual, cuyos límites siguen siendo objeto de discusión en la actualidad. Es una tendencia historiográfica que plantea el estudio de la historia no a través de las etapas anteriores convencionales, sino por el estudio de las civilizaciones o de las formaciones económico-sociales de larga duración. Surge por la concepción eurocentrista que tiene la división tripartita de la historia, pues está basada en los acontecimientos de Europa dejando fuera el resto del mundo. Así surgen las grandes civilizaciones, como son la romana, la griega, la de la antigüedad, la bizantina, el Islam clásico, el occidente medieval, el Renacimiento, la historia de América, de Asia. Los fenómenos históricos según su duración son: de corta duración, son acontecimientos, se producen en una hora o día, como el crack del 29. De media duración, son coyunturales, se desarrollan en pocos años, como la Primera Internacional. Y la larga duración, son estructurales, se desarrollan durante siglos, como la romanización o el Renacimiento. Por lo tanto, el estudio e investigación de la historia es más complejo de lo que parece, pues hay muchos factores a tener en cuenta. Espero que esta introducción a la historia como ciencia te haya servido. Puedes dejar un comentario abajo poniendo tu opinión. Si quieres que hable de un tema concreto, coméntalo también. Si te ha gustado, puedes dejar un like o suscribirte. A pesar de que la persona del video dice que la historia es una ciencia, nosotros ya hemos llegado a la conclusión, y es una conclusión muy compartida entre todas las personas que estudian la historia como disciplina de las ciencias sociales, en que la historia no es una ciencia, sino que es una disciplina de las ciencias sociales, y que quizá es la más importante de las ciencias sociales. ¿Por qué? Por 3 razones. Primera razón, porque es que la historia tiene como objetivo el estudio de todos los sucesos del pasado, tradicionalmente del pasado de la humanidad. Entonces, es una disciplina que estudia y narra, en segundo lugar, cronológicamente los acontecimientos que pasaron, lo que ya pasó. Y nosotros la siguiente semana, cuando hablemos de la historia de nuestro país, vamos a hacer vamos a tratar de hacer entre todos un recuento histórico de lo que pasó en la historia de Colombia. Vamos a contarnos una historia. Pero más importante de todo esto es que la historia nos ayuda, y por eso dije que iba a retomar algo de lo que había dicho Fabián, de lo que había dicho Leonel, de lo que había dicho Juan por ahí, es que la historia nos ayuda a hacer 3 cosas. Nos ayuda a conocer el pasado, a conocer lo que pasó, eso que pasó hace 100, 200, 300, 5, 6, 7 años, lo que pasó ayer, para poder entender el presente, para poder entender cómo eso que pasó nos lleva a estar hoy donde estamos, nos lleva a tener las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales que tenemos hoy en día. Y nos puede ayudar a tratar, ojo con esta palabra, tratar de predecir el futuro. Entonces aquí ustedes me van a decir, profesora, usted está mal, el futuro no se puede predecir. Evidentemente, el futuro no se puede predecir. Pero sí podemos, al conocer lo que pasó, entender por lo que estamos pasando, tratar de moldear nuestra vida, nuestro devenir como sociedad a algo mucho más, a un futuro mucho mejor, por decirlo así. Entonces, por eso hay un dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es algo que ha pasado mucho en nuestro país, y la próxima semana que hablemos de la historia de Colombia, vamos a conocer por qué ese dicho aquí en Colombia es tan cierto y por qué eso que decía la señora en el video también es muy cierto, y es que la historia de Colombia no es la misma historia de Venezuela, ni la misma historia de Bolivia, ni la misma historia de Perú, ni la misma historia de Ecuador, a pesar de que compartimos un tronco histórico común, que fuimos 5 naciones, que fuimos colonias españolas y que fuimos libertadas por Simón Bolívar. Entonces, entender la historia nos permite entender a las personas y a la sociedad y entender el mundo en el que vivimos. ¿Y por qué es necesario entender el mundo en el que vivimos? Porque es que si no entendemos el mundo en el que vivimos, apreciados estudiantes, es muy difícil tratar de encontrar soluciones a las problemáticas actuales. Si no entendemos que quizá el problema del conflicto en Colombia no es un problema solamente de acabar con la guerrilla, sino es un problema de acabar con la desigualdad social que viene en este país, quizá desde el mismo 20 de julio de 1810 en que se firmó el Acta de Independencia. O que entender que quizá la corrupción no es un problema de hace 5, 6, 7 años, sino que es un problema que viene desde hace muchísimo tiempo por diferentes
razones económicas, políticas, sociales, estructurales, entonces es muy difícil que vayamos a lograr un cambio como sociedad. Y recuerden que la idea de esta clase, de la clase de contexto nacional y global, es que entre todos podamos construir un pensamiento crítico y construir país un día a la vez desde nuestras diferentes profesiones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? ¿No están de acuerdo conmigo en nada? ¿Están de acuerdo conmigo parcialmente? ¿Están de acuerdo conmigo en todo? Profe, Adelante, Andrés. no sé, yo tengo como una especie de duda, por si me la puedes aclarar, y es saber si la historia puede, por decirlo así, relacionarse con la sociología, si está relacionada de alguna manera. Por supuesto, todas las ciencias sociales están relacionadas de alguna manera, porque es que para conocer los hechos del pasado, para entenderlos y estudiarlos, tenemos que valernos de muchas otras disciplinas, de la economía, de la sociología, de la antropología. Pues podemos decir, mira, hace no sé cuánto tiempo encontramos a un cadáver allá en el África que se llamó Lucy, que es la madre de la humanidad. Y eso es parte de nuestra historia, pero ¿quién nos ayudó a entenderlo? Un antropólogo. Mira, en 1929 en Estados Unidos hubo una crisis económica que fue la que le permitió a John Maynard Keynes establecer su modelo del keynesianismo, es decir, del intervencionismo del Estado en la economía. ¿Y quién nos ayudó a entender eso? La economía. Y así sucesivamente. Eso es lo bueno de las ciencias sociales, que todas sus disciplinas están relacionadas unas con otras entre sí y todas nos ayudan a entender los hechos desde diferentes perspectivas. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, quejas, comentarios? No, bueno. Entonces vamos a abrir espacio a la última participación de la clase. A mí que me encanta que ustedes participen. ¿Qué importancia tiene el estudio de la historia en esta asignatura, en contexto nacional y global? Y para ustedes, ¿cuál es el hecho histórico más importante de la historia de la humanidad? Andrés Felipe. Listo. Bueno, ¿qué importancia tiene pues este estudio de la historia en nuestra asignatura? Pues yo diría que nos permite dar una visión o nos permite dar parámetros, paradigmas que pues nos pueden permitir dar una concepción de lo que puede acontecer, pues, debido a que pues en sí la materia trata sobre temas que van desde lo generales a lo particular, y eso pues generalmente si no se conoce un espectro amplio que es la historia, pues es difícil comprender ciertas situaciones que pues nos permiten acarrear, por ejemplo, nuevas formas de concebir el mundo o interpretar ciertos contextos, pienso yo. ¿Y cuál es el hecho histórico más importante del mundo para ti? Uy, ahí sí estaría difícil de decir, profe. Muy difícil, por ejemplo, puedo tomar, no sé, en la modernidad, no sé, la Primera Guerra Mundial, que pues gracias a esta se desata la Segunda Guerra, varios acontecimientos. Es muy difícil decidir cuál de todos. Gracias, por ejemplo, Andrés. la peste bubónica, También, la peste etcétera. Juan. Listo. Hola, profe. Bien, nuevamente estoy de acuerdo con mi compañero en cuanto a la importancia de la historia para la clase de contexto. Nos ayuda, valga la redundancia, a contextualizarnos frente a lo que estamos viviendo, como tú también bien lo mencionabas, a entender que esto que estamos viviendo son consecuencias de una serie de elementos que se configuraron en el pasado y pues dieron como resultado esto. En cuanto al hecho histórico más importante, también está súper difícil porque también coincido con lo que fue la peste bubónica, pero también me adhiero mucho a lo que fue toda la innovación tecnológica, social, política, militar que representó como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Juan. Andrés. Bueno, profe, pues la historia en nuestra asignatura, pues digamos, la podría tomar como una pequeña frase de 4 palabras que es una guía para la acción. Entonces, digamos que casi en todas las asignaturas vamos a tocar uno que otro hecho histórico, así sea, digamos, las matemáticas, por decirlo así, una ciencia formal. Entonces, digamos que es muy importante nuestra asignatura porque si hablamos de contexto global y nacional, vamos a tocar historia mundial, vamos a tocar historia
historia nacional, perdón, valga la redundancia. Entonces, es como esas funciones que también de pronto nos habla el texto, donde dice función social de la historia, organizar el pasado en función del presente, y función teórica, explicar el movimiento anterior de la sociedad. Entonces, digamos que podemos relacionar mucho de estos aspectos, función social y teórica. ¿Y qué hecho histórico para ti es el más importante? Pues es que sí es una pregunta bastante, como bastante amplia, pero digamos, pues, digamos, de pronto a mi parecer, tres hechos o uno más que todo, que es de pronto el más importante, diría que es la impronta a la invención de la escritura, porque pues si bien se divide la historia en la prehistoria Y y la con la, misma con la historia, sí. sí, y como con la escritura ya pasa a ser la historia, como la conocemos ahorita, debido pues a, bueno, pues a lo del papiro, bueno, etcétera. Y pues también, digamos, podríamos tocar otros temas como de pronto la Revolución Francesa, que también pues nos lleva un poquito más allá con nuestros derechos, por decirlo así de manera un poco simple. Y digamos, sí, también la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos. Entonces sí es como una respuesta bastante amplia, pero diría más que todo que la invención de la escritura que pues nos tiene aquí y nos permite conocer más del pasado. Gracias, Andrés. Víctor, buenas tardes. Noches ya. Buenas noches, profesora. Adelante, te escuchamos. Sí, señora. Pues la importancia en la historia, pues como la materia lo indica, vamos a ver un contexto nacional y global, pues el cual debemos conocer la historia en nuestro ámbito, que sería en Colombia, primeramente para pues, tener un contexto de todo lo que podemos, de todo lo que se vive hoy en día, porque siempre va a tener repercusiones anteriores, las cuales ha traído pues los problemas y los problemas sociales, políticos que se presentan al día de hoy, igualmente internacionalmente. El hecho histórico para mí más importante pues tiene que ver con la parte religiosa y la parte de la creación. El antes y el después, lo que partió la historia de la humanidad y del mundo, el antes de Cristo y después de Cristo. Muchas gracias, Víctor. Para Joana, mí ese es el hecho más importante. dime, Víctor, adelante. ¿Es el hecho más importante por? No, por la parte pues que de ahí todo el mundo comenzó siempre se ha preguntado de dónde venimos y siempre hay una cuestión de dónde surgimos como tal. Y eso siempre ha habido una discusión que no ha tenido todavía y que no tiene respuesta aún. Gracias, Víctor. Joana, Eh, bueno, la historia es muy importante, digamos, gracias a la profe que vamos a aprender a conocerlo de manera global, ya que pues tenemos un brochazo, no conocemos ni la de nuestro país en la totalidad. Es importante saber de dónde venimos para así saber para dónde vamos. Y es muy bonita, la historia es muy bonita, saber de dónde se inicia, digamos, este momento, de dónde viene y tener el conocimiento por cultura general, así sea la disciplina que se aprenda, tener el conocimiento de la historia. Y el hecho más importante, histórico más importante, fue cuando son muchos, pero para mí es muy importante cuando se le ejerció el derecho a la mujer a votar, el derecho a votar a la mujer, que no, eso no fue en 1949, si no estoy mal. ¿en Colombia? En Colombia, En el 54, 57. 57, 54, bueno, que eso no, relativamente no hace muchos años. La mujer ha sido un poco marginada y también me gusta que la juventud de hoy en día, digamos, en las mujeres, ya hacen valer sus derechos, ya no se doblegan, no son sumisas. No es que, yo no estoy de acuerdo que una mujer tenga que ser igual a un hombre, porque pues no es que sea machista, pero pues el cortejo y todo eso es muy bonito, pero tampoco estoy de acuerdo que una mujer tenga que ser sumisa y ser como menos que el hombre. Entonces, ese es un acontecimiento importante para mí. Gracias, Joana. ¿Alguien más?
Bueno, para mí fue un gusto haberlos visto hoy. Me alegra ver que todos pudieron leer, pudieron participar. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar de Colombia, un poco de la historia de Colombia y la actualidad colombiana. Adelante, Diana. Hola, profe, es que qué pena saliéndome un poquito del tema. No me has enviado el acta para firmarla. No sé si tengas que Te hacer la eso envío mañana pronto. en la mañana. Ah, bueno, listo. Te la Quedo envío pendiente. mañana en la mañana. Sí, yo de mañana te iba a escribir para eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer estos textos que ya están en la semana 3 de nuestra aula Moodle, que son los capítulos 2 y 3 del libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell, y el título 1 de la Constitución Política Colombiana. De todas maneras, si hay algún estudiante que por razones logísticas no está todavía en el aula virtual, yo mañana por la mañana le voy a compartir a Diana los textos por WhatsApp para que se los reenvíe al grupo. Los 2 textos ya están en la semana 3 de clase. No olviden que nuevamente la siguiente semana vamos a empezar nuestra clase con los principales hechos noticiosos para que todos puedan participar y nos vemos la próxima clase en Zoom. Si hay algún estudiante que no se conectó la semana pasada porque no estaba todavía matriculado, se queda conmigo un momento. Y Diana nos va a compartir ahorita el enlace del grupo de chat de WhatsApp para que se puedan unir aquellos que no están. Entonces, no siendo más, chicos, yo me despido de ustedes por hoy. Les deseo un feliz resto de noche, un feliz resto de semana, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Joana. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Que tenga Hasta buena luego, noche. profe. Igualmente. Hasta luego. Muchas